Mi novia dijo. Solo fue un minuto, no cuenta como infidelidad después de sorprenderla con mi amigo en mi propia fiesta de cumpleaños. Conocí a Cielo en la universidad, durante el segundo semestre de la carrera. Coincidimos en una clase obligatoria que ninguno de los dos había elegido por gusto. Ella se sentaba 2 filas delante de mí, siempre con una libreta llena de apuntes ordenados y una forma de escuchar que llamaba la atención. No era especialmente ruidosa ni buscaba destacar, pero había algo en su manera de estar presente que hacía que uno la notara. Empezamos a hablar de manera casual, primero sobre tareas y exámenes, luego sobre temas más personales. Descubrimos que teníamos horarios parecidos y poco a poco se volvió normal caminar juntos después de clases. La relación se dio de forma gradual, sin grandes declaraciones ni momentos dramáticos. Un día simplemente entendimos que ya no éramos solo compañeros. Durante los primeros años todo fue sencillo. Discutíamos, como cualquier pareja, pero siempre encontrábamos la forma de resolverlo hablando. Cielo era alguien con quien se podía dialogar. Al menos eso creía yo. Compartíamos proyectos, preocupaciones y planes a corto plazo. Ella conocía a mis amigos y yo conocía a los suyos. Nunca sentí que hubiera compartimentos cerrados entre nosotros. Alejandro era uno de mis amigos más cercanos. Nos conocíamos desde antes de la universidad, desde la preparatoria. Teníamos historias en común, malos momentos superados y una confianza construida con el tiempo. Él también conocía a Cielo desde hacía años. No eran especialmente cercanos, pero se llevaban bien. Siempre pensé que eso era algo positivo. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 25 decidí hacer una reunión en mi casa. No algo grande ni ostentoso, solo una celebración sencilla. Algunos amigos cercanos, música tranquila, comida preparada entre todos. Mi casa no es muy grande, pero es suficiente para reuniones pequeñas. Me gusta recibir gente ahí porque me hace sentir cómodo, en control de mi espacio. Cielo se ofreció a ayudarme con la organización. Hablamos de la lista de invitados, de qué comprar, de los horarios. Alejandro también estuvo involucrado, como casi siempre. Él era de los que llegaban temprano y se quedaban hasta el final. No vi nada extraño en eso. El día del cumpleaños llegó y desde temprano estuve ocupado preparando todo. Limpié la casa, acomodé los muebles y dejé una mesa libre para los regalos. Cielo me dijo que llegaría un poco más tarde porque tenía que hacer un trámite familiar, algo que no me preocupó. Alejandro, en cambio, llegó de los primeros. Trajo bebidas y me ayudó a colocar algunas cosas. La fiesta empezó de manera normal. La gente fue llegando poco a poco. Conversaciones cruzadas, risas, música de fondo. Yo iba de un lado a otro, saludando, sirviendo cosas, tratando de que todos se sintieran cómodos. Cuando Cielo llegó, la saludé con un abrazo. Me dijo que estaba cansada pero contenta de estar ahí. No noté nada fuera de lo común. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvió más relajado. Algunos amigos se sentaron en la sala, otros en el patio. Yo me movía entre los grupos. En varios momentos noté que Cielo y Alejandro estaban hablando juntos. No me llamó la atención de inmediato. Era normal que interactuaran y además estaban rodeados de más gente. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a notar que coincidían demasiado. Si yo entraba a la cocina, ahí estaban ellos. Si salía al patio, también. Siempre riendo, hablando en voz baja, compartiendo algún comentario que parecía ajeno al resto. No era algo explícito, solo una sensación que se fue formando poco a poco. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Era mi cumpleaños, había tomado un par de cervezas y no tenía motivos reales para desconfiar. Aún así, cada vez que los veía juntos sentía una incomodidad leve, difícil de explicar. No era celos, o al menos no lo identifiqué así en ese momento. Era más bien una pregunta sin formular. En algún punto de la noche, dejé de verlos. Al principio pensé que estaban en otra habitación o conversando con alguien más. Mi casa no es grande, pero con varias personas moviéndose es fácil perder de vista a alguien por un rato. Seguí atendiendo a los invitados.
Pasaron varios minutos y noté que Cielo no estaba en ninguno de los espacios comunes. Tampoco vi a Alejandro. Pregunté de manera casual si alguien los había visto. Nadie supo decirme con certeza. Algunos pensaron que estaban afuera, otros que habían ido por más bebidas. La música seguía sonando, la gente hablaba, pero yo empecé a sentir una inquietud más clara. No podía precisar por qué, pero algo no encajaba. Caminé por la casa, revisando las habitaciones que estaban abiertas. No estaban en la sala, ni en la cocina, ni en el patio. Me detuve un momento en el pasillo. Pensé que tal vez habían salido a comprar algo o que Alejandro había acompañado a Cielo a resolver algún asunto. Intenté convencerme de que no había nada raro. Aún así, decidí seguir buscando. Fui a mi habitación, que estaba cerrada. Toqué la puerta suavemente, sin una razón clara. No obtuve respuesta. Pensé que quizá era innecesario seguir insistiendo, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Regresé a la sala y miré el reloj. Ya había pasado bastante tiempo desde que no los veía. Algunos invitados empezaban a preguntar cuándo abriría los regalos. Yo mismo había estado esperando ese momento. Era una de las pocas tradiciones que me gustaban de los cumpleaños, sentarme, agradecer, tomarme el tiempo. Respondí que en unos minutos. Sonreí, pero sentía una tensión que no sabía explicar. Antes de sentarme, decidí que quería encontrar a Cielo. No por desconfianza explícita, sino porque me parecía extraño que no estuviera presente en ese momento. Volví a recorrer la casa con más atención. Revisé el baño del pasillo. Estaba vacío. Me acerqué a la puerta del cuarto de visitas, que casi nunca se usa. Estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado antes de la fiesta. Me detuve frente a esa puerta por unos segundos. Escuché el ruido general de la fiesta detrás de mí. Pensé que probablemente estaba perdiendo el tiempo y que no tenía sentido seguir buscando en cada rincón. Aún así, levanté la mano para tocar. Antes de hacerlo, respiré hondo. Me dije que solo quería reunir a todos para abrir los regalos, que era mi casa y mi cumpleaños, y que no había nada de malo en querer que mi novia estuviera conmigo en ese momento. Con esa idea en mente, llamé por su nombre desde el pasillo y esperé una respuesta. Nadie respondió cuando llamé desde el pasillo. El silencio duró apenas unos segundos, pero para mí se sintió más largo. Bajé la mano lentamente y di un paso atrás. En ese momento, uno de mis amigos se acercó desde la sala. «Hey, hermano», me dijo. «¿Qué pasa? Te ves preocupado». Intenté responder con naturalidad, pero mi voz salió más tensa de lo que esperaba. «No encuentro a Cielo ni a Alejandro», dije. «No los veo desde hace rato». Mi amigo frunció un poco el ceño, como si estuviera pensando. «Ah, creo que los vi hace un rato entrar a tu estudio», comentó. Pensé que iban por alguna bocina o algo así. Cuando dijo eso, sentí una presión en el estómago. El estudio. No era una habitación que se usara durante las reuniones. Era un cuarto pequeño, al fondo del pasillo, donde tenía mi computadora, algunos discos duros, equipo electrónico y cosas personales. No solía entrar nadie ahí. Entonces lo recordé, Cielo tenía una copia de la llave. Se la había dado meses atrás, cuando yo estaba pasando por una etapa complicada y ella venía seguido a mi casa mientras yo trabajaba o estudiaba. Nunca pensé que eso pudiera ser relevante para algo así. No dije nada más. Solo asentí, di las gracias y caminé en dirección al estudio. Cada paso se me hizo más pesado que el anterior. Intentaba convencerme de que no había motivo para alarmarme, pero esa sensación incómoda ya no era difusa. Ahora tenía forma. Me detuve frente a la puerta del estudio. Estaba cerrada. No se escuchaba música ni voces altas, solo el ruido lejano de la fiesta. Dudé unos segundos antes de tocar. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero tampoco quería seguir imaginando escenarios sin comprobar nada. Golpeé la puerta una vez, con firmeza. No hubo respuesta inmediata. Volví a golpear, esta vez diciendo sus nombres. ¿Cielo?
¿Alejandro? Entonces escuché movimiento del otro lado. Pasos rápidos, algo que cayó al suelo, un murmullo confuso. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Lo primero que vi fue a Cielo. Estaba de espaldas, subiendo apresuradamente su pantalón. Su rostro estaba rojo y tenía los ojos llenos de lágrimas. Su respiración era agitada, desordenada. No me miró de inmediato. Detrás de ella estaba Alejandro. Se estaba poniendo la camisa, con movimientos torpes, evitando cruzar su mirada conmigo. Su expresión no era de sorpresa, sino de alguien que ha sido descubierto y no sabe qué decir. Durante unos segundos nadie habló. Sentí que el aire del cuarto era más denso que el del resto de la casa. No entendía cómo mi propio estudio podía parecerme un lugar ajeno. ¿Qué es esto?, pregunté finalmente. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No grité, pero tampoco fue una pregunta tranquila. Cielo empezó a llorar con más fuerza. Se llevó las manos a la cara y negó con la cabeza varias veces. No, no es lo que crees, dijo entre sollozos. Alejandro seguía sin decir nada. Terminó de abotonarse la camisa y dio un paso atrás, como si quisiera hacerse invisible. Entonces explícame qué es, respondí. Porque no se ve bien. Cielo intentó hablar, pero le costaba articular palabras. Respiraba de forma irregular, como si no lograra calmarse. Yo la miraba esperando una explicación que, en el fondo, sabía que no iba a ser suficiente. Pedro, por favor, dijo finalmente. Yo me arrepentí. Esto no tenía que pasar. Sentí una mezcla de enojo y confusión. Miré a Alejandro. ¿Tú no vas a decir nada?, le pregunté. Él bajó la mirada. Lo siento, murmuró. No debió pasar. Volví a mirar a Cielo. ¿Qué pasó aquí?, insistí. Dímelo claramente. Ella se secó las lágrimas con las manos, dejando marcas en su rostro. Fue un error, dijo. Un error muy estúpido. Empezó como una tontería, una conversación, nada más. Yo me di cuenta a tiempo de que estaba mal. ¿A tiempo?, repetí. ¿A tiempo de qué? Guardó silencio unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Solo fue un minuto, dijo finalmente. No cuenta como una infidelidad. Me detuve. Me arrepentí a la mitad. Esas palabras me golpearon de una forma extraña. No porque no entendiera lo que estaba diciendo, sino porque no podía creer que eso fuera una explicación válida para ella. ¿No cuenta?, pregunté. ¿De verdad estás diciendo eso? Ella volvió a llorar. Pedro, yo te amo, dijo. Te juro que te amo. En cuanto me di cuenta de lo que estaba haciendo, me detuve. No significó nada. Fue un impulso, nada más. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla de enojo y tristeza difícil de controlar. Estabas en mi casa, dije. En mi cumpleaños. Con mi amigo. Alejandro levantó la cabeza por un momento. Yo asumo mi parte, dijo. No quiero justificar nada. Fue un error. Lo miré con incredulidad. ¿Un error?, respondí. No fue que se te cayó algo al suelo. Tomaste decisiones. Cielo se acercó un poco a mí, con cautela, como si temiera que la rechazara. Pedro, por favor, dijo. No pasó nada completo. Me arrepentí porque pensé en ti. Porque te amo. Eso tiene que significar algo. Me aparté un paso. No uses eso ahora, dije. No me digas que me amas mientras te estabas quitando la ropa con él en otro cuarto. Ella negó con la cabeza repetidas veces. No fue así, insistió. Yo no planeé esto. No quería hacerlo. Simplemente pasó, y en cuanto reaccioné, lo detuve. La miré sin saber qué responder. Parte de mí quería gritar, otra parte quería sentarse y no hacer nada. Sentía que todo lo que había construido en años se había reducido a ese cuarto pequeño y desordenado.
¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Pregunté. Ella dudó. No mucho, respondió. De verdad, fue muy poco. ¿Y eso se supone que lo hace mejor? Pregunté. No obtuve respuesta inmediata. Alejandro dio un paso hacia la puerta. Creo que debería irme, dijo. No quiero empeorar las cosas. Lo miré fijamente. No decidas eso tú, respondí. Todavía no he procesado nada. Cielo volvió a hablar, con la voz quebrada. Pedro, dime qué hacer, dijo. Haré lo que sea. Solo, no me dejes así. No fue una traición completa. Me detuve porque me di cuenta de que estaba mal. Esa frase volvió a resonar en mi cabeza, no fue una traición completa. Miré alrededor del estudio, mi escritorio, mi computadora encendida, objetos que usaba todos los días. Todo seguía en su lugar, pero nada se sentía igual. Salgan de aquí, dije finalmente. Los dos. Cielo me miró con desesperación. Por favor. Salgan, repetí. Necesito pensar. Ellos se miraron entre sí por un segundo, luego obedecieron. Alejandro salió primero, sin mirarme. Cielo pasó a mi lado lentamente, todavía llorando. Cuando salí del estudio y caminé de regreso hacia la sala, me encontré con una escena que no esperaba, aunque en retrospectiva era inevitable. La música estaba apagada. Las conversaciones se habían detenido. Todos los invitados estaban de pie, mirando en nuestra dirección. Nadie fingía normalidad. Nadie estaba distraído. Todos se habían dado cuenta de que algo grave había ocurrido. El silencio era tan pesado que podía escucharse el zumbido de los aparatos eléctricos. No tuve que decir nada. Nadie preguntó qué había pasado. La escena hablaba por sí sola. Uno de mis amigos, el mismo que me había dicho que me veía preocupado minutos antes, dio un paso al frente. Su rostro estaba tenso, claramente molesto. Los dos son unos hijos de puta, dijo en voz alta. ¿Cómo se les ocurre hacerle esto en su propia casa? ¿En su fiesta? Las palabras cayeron como un golpe seco. Cielo empezó a llorar aún más fuerte, llevándose las manos al rostro. Alejandro no respondió. No levantó la voz. No intentó defenderse. Antes de que alguien pudiera decir algo más, otro amigo tomó un trozo de pastel de la mesa y lo lanzó directamente contra Alejandro. El impacto fue torpe, más simbólico que violento, pero fue suficiente para romper cualquier contención que quedara. En cuestión de segundos, la situación se salió de control. Alguien gritó. Otro lanzó un vaso con refresco. Desde diferentes puntos de la sala comenzaron a volar restos de comida, servilletas, pedazos de pastel, bebidas. No fue una agresión organizada, sino una reacción colectiva, impulsiva, cargada de enojo y de una especie de protección hacia mí. Cielo y Alejandro quedaron en medio de todo. Ella lloraba sin parar, intentando cubrirse la cara. Alejandro solo caminaba, avanzando lentamente hacia la salida, sin mirar a nadie, recibiendo los impactos sin responder. En pocos instantes, ambos estaban empapados de refresco, con restos de comida pegados a la ropa y el cabello. Alguien gritó que se fueran. Otro pidió que no volvieran. Yo no dije nada. No tenía fuerzas para intervenir ni para detener lo que estaba pasando. Me sentía desconectado, como si estuviera viendo una escena ajena, sin terminar de comprender que se trataba de mi vida. Finalmente, llegaron a la puerta y salieron. El ruido de la puerta al cerrarse marcó el final de todo. El silencio regresó, pero ya no era tenso. Era pesado, cansado. Me quedé parado en medio de la sala, mirando el desastre, comida en el suelo, bebidas derramadas, platos rotos. Todo aquello que había preparado con ilusión horas antes estaba arruinado. Entonces sentí unos brazos rodeándome. Era una de mis primas. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza. Detrás de ella, uno a uno, mis amigos se acercaron y me rodearon también. Nadie intentó minimizar lo ocurrido. Nadie me dijo frases vacías. Solo estaban ahí. Fue en ese momento cuando empecé a llorar.
No fue un llanto escandaloso, pero tampoco silencioso. Era una mezcla de rabia, tristeza y humillación. Sentía que algo se había roto de manera irreversible. No solo mi relación, sino la imagen que tenía de las personas en las que confiaba. Algunos amigos se separaron del grupo y comenzaron a limpiar el desastre. Nadie lo pidió, simplemente lo hicieron. Otros se quedaron conmigo, hablando en voz baja, diciéndome que no estaba solo, que no había hecho nada mal. La fiesta terminó ahí. Uno a uno, los invitados se fueron despidiendo. Algunos me abrazaron de nuevo antes de irse. Otros solo me miraron con una mezcla de tristeza y solidaridad. Cuando la casa quedó casi vacía, me senté en el sillón, agotado. Esa noche no dormí. Los días siguientes fueron extraños. Cielo intentó contactarme desde el primer momento. Mensajes largos, llamadas, audios. En todos decía lo mismo, que estaba arrepentida, que había sido un error, que no podía creer lo que había hecho, que me amaba. Yo no respondí. No bloqueé su número al principio, pero tampoco contesté. No sabía qué decir. Cada vez que veía su nombre en la pantalla sentía un nudo en el estómago. Decidí concentrarme en lo práctico. Cambié las cerraduras de mi casa, incluida la del estudio. No quería volver a sentir que alguien tenía acceso a mi espacio sin mi consentimiento. Alejandro también intentó comunicarse. Un solo mensaje, breve, pidiéndome perdón. No respondí. Pasaron algunos días más y entonces me enteré de algo que no esperaba. Uno de los amigos que había estado en la fiesta había grabado el momento en que les lanzaron comida. No fue algo planeado, simplemente sacó el teléfono en medio del caos. El video se subió a redes sociales. Yo no lo vi de inmediato, pero me llegaron mensajes preguntándome si estaba bien, si había visto lo que estaba circulando. Cuando finalmente lo vi, sentí una mezcla de incomodidad y cansancio. No aparecía yo, pero se reconocía claramente a Cielo y a Alejandro, cubiertos de comida, caminando hacia la salida. El video se difundió rápido. La gente se burlaba. Comentarios crueles, memes, suposiciones. No participé en nada de eso. Tampoco pedí que lo eliminaran. Simplemente me mantuve al margen. Unos días después, Cielo me llamó. Contesté sin pensar demasiado. Estaba desesperada. Me dijo que el video le estaba destrozando la vida. Que la gente la señalaba, que había perdido amistades, que no podía salir a la calle sin sentir vergüenza. Me pidió que hablara con quien lo había subido para que lo eliminara. Le dije la verdad. Le dije que yo no había grabado nada, que no había subido ningún video y que no tenía control sobre eso. También le dije que no podía ayudarla con algo así. Ella lloró al otro lado de la línea. Me pidió perdón una vez más. Me dijo que solo había sido un minuto. No respondí a eso. Me despedí y colgué. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. No escribo esto para buscar lástima ni aprobación. Solo quería contar lo que pasó desde mi perspectiva. Aún estoy procesando muchas cosas. No sé qué viene después. Lo único que tengo claro es que hay decisiones que, por más breves que parezcan, tienen consecuencias que no se pueden borrar.